Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Para la clase de hoy había pensado desarrollar uno de los últimos conceptos del eje 1 que tiene que ver con la ética profesional. Nosotros habíamos comenzado en el desarrollo de la materia definiendo lo que entendíamos por ética, lo que se comprendía por el concepto de deontología, y hoy vamos a hablar de ética profesional. Para ello, el texto de cual me pareció muy interesante, que ya se los voy a enviar por WhatsApp, es de Miguel Ángel Polo Santillán. El texto se llama Ética Profesional. Es un texto sencillo de leer, así que nos vamos a basar específicamente en este autor, en Miguel Ángel. Él plantea en los inicios y en la introducción del texto de seguir hablando de ética, y habla que cuando hablamos de ética hace mención a dos opciones fundamentales del ser humano, y estas opciones tienen que ver con una opción personal y otra social. Es decir, que en este entramado de la ética siempre se encuentran la decisión del ser humano entre estas dos opciones. La opción personal, dice él, que tiene que ver, como decía recién, con tomar una decisión de cultivar nuestro ser, es decir, nuestras capacidades intelectuales y morales. Y también plantea que tiene que ver con el bien personal y la autorrealización o la felicidad. Es decir, como la palabra lo dice, apunta a la felicidad de la propia persona. Por eso tiene que ver con una opción personal, un bien propio. La otra opción que mencionamos tiene que ver con la social. Y aquí cambia, tiene que ver con las decisiones que podamos tomar puedan ser en relación a un bien común. Participamos en una actividad comunitaria, es decir, ambas opciones tienen que ver una con una búsqueda personal, un bien personal como la autorrealización o la felicidad, y la otra con un bien común. Ya vamos a ver cómo estas dos opciones tienen que ver a la hora de ejercer una profesión, y esto tiene que ver con la ética profesional. ¿Qué dice él? Que estas opciones es una misma opción expresada de dos maneras. Es decir, que tanto la opción personal como la opción social tienen que ver con una misma opción, expresada de distinta manera, pero es lo mismo. Bien, algo que me pareció muy interesante, que cito tal cual lo expresa Miguel Ángel, tiene que ver con esta frase, que dice que para él la ética tiene que ver con el compromiso de ser una buena persona, la cual pasa por la realización del bien común y la búsqueda de la plenitud de nuestra existencia. Fíjense aquí, en esta pequeña frase, cómo podemos encontrar ambas opciones. Por un lado, la opción personal, que tiene que ver con la búsqueda de la plenitud y la felicidad propia, es decir, de nuestra existencia, y por otro lado, el bien común. Y esto tiene que ver con lo que dice de una buena persona. Bien, y introduciéndonos un poco ya en la ética profesional, él también va haciendo un recorrido y dice que hay un devenir de las primeras profesiones, es decir, que las profesiones como tales, como las que podamos conocer y nombrar muchísimo, en la actualidad no siempre han existido. Esto va a responder a una cosmovisión social y que se estructuran a partir de una jerarquía, y principalmente esto se da dentro de una sociedad premoderna. Nosotros sabemos que en la Edad Media hablamos de una etapa teocéntrica, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver en esta jerarquía aquellas profesiones que tienen que ver con el orden divino. Ya después, en la etapa siguiente o en la modernidad, ya
pasamos a lo que hemos visto tal vez en historia como una etapa antropocéntrica. Pero en esta jerarquía, como bien lo expresamos ahí, tenemos por un lado el orden divino, el orden político y en tercer lugar el orden personal. En relación al orden divino, que tiene que ver con esta profesión, con el cuidado del alma y los asuntos divinos. Y aquí encontramos las profesiones como tienen que ver con el sacerdocio, el sacerdote, las monjas y todo lo que tiene que ver con el clero. En relación a la segunda opción, en relación al cuidado político, encontramos los juristas, que su profesión tenía que ver con el cuidado de la sociedad mediante leyes. Como decíamos, encontrábamos los médicos que tenían que ver con el cuidado del cuerpo. En los tres casos apuntan por un lado a los cuidados del alma, a los cuidados del cuerpo y al cuidado de las leyes o de la sociedad. De esta manera se regulan las profesiones. Por eso entonces nos tiene que quedar claro que no siempre existieron las profesiones que hoy conocemos como ingeniería, abogacía, contabilidad, etc. Responden a un devenir, a un contexto sociohistórico y político en una etapa contextualizada. Bueno, espero que no se estén durmiendo y que ya nos queda un poquito más para terminar. Y entre las definiciones que podemos encontrar en el texto de Miguel Ángel, me pareció, y él mismo lo dice, la concepción más apropiada de qué es una profesión lo toma de Adela Cortina. Y fíjense lo que dice: una actividad social cooperativa cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana, para la cual se precisa el concurso de la comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad. Fíjense que yo no he citado acá, pero ella da una concepción distinta a Max Weber, que cuando ustedes se encuentren con el texto van a ver que ella justifica y dice que está como incompleta o sesgada la definición que él plantea. Pero el autor se detiene en esto y la toma como una definición más compleja. Fíjense que plantea a la profesión como una actividad social cooperativa. Y en relación al sentido de la profesión, también plantea que, como veníamos hablando recién, busca realizar el bien o finalidad que es indispensable para la vida social. Fíjense que no deja de lado este componente tan importante como la vida social que atina a este bien común o bien comunitario. Esta actividad profesional no es una actividad aislada, sino comunitaria. Fíjese que esto es lo que les venía diciendo. Es decir, como profesionales no podemos pensar de manera aislada. Una actividad comunitaria. Y en esto me pareció muy interesante citar esto en relación al sentido de la profesión cuando lo plantea como un bien noble, es decir, estar al servicio de los demás. Es muy fuerte este componente comunitario y ahí podríamos pensar nuestras profesiones frente a qué tipo de opción nos encontramos, ¿no? Este modo de decidir en nuestra cotidianidad, pensar si solamente lo vemos desde una opción personal o también desde una opción al servicio de los demás. Y también plantea que las profesiones no tienen sentido en sí mismas, sino por los bienes internos que contienen, es decir, el bienestar común. Entonces, si tendríamos que pensar en el sentido de la profesión, en realidad tiene que ver con esto que contiene, esto interno, que no tiene que ver más con el fin de buscar el bienestar común, el bienestar de todos. La tarea de la ética profesional articula distintos aspectos y esto es importante para tenerlo en cuenta. Por un lado,
Cuando hablamos de articular los aspectos, hablamos del social, el económico, que no puede quedar de lado, y el personal. Pero dice que la moral está presente en cada uno de nuestra profesión. Estos tres aspectos vamos a tener que discutirlos y articular a la hora de tomar una decisión. Entonces se pregunta Miguel Ángel en el texto, ¿tendremos los profesionales el valor de asumir este reto? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, y dejándole esta inquietud, espero que les haya servido y que les sirva para poder acompañar la lectura y poder repensar en nuestras profesiones y cómo queremos encarar o vivir como profesionales dentro de la sociedad o del contexto en que nos toca vivir. Hasta la próxima.